Bendiciones, continuamos con este challenge de lectura bíblica 2024. ¿Cómo vas con tu lectura? De verdad, si aún no has empezado, este es el momento de empezar. Aún no hemos avanzado tanto y aún si fuéramos a la mitad de la Biblia, siempre es bueno comenzar a leer la Biblia. Así que regálame un like si estás interesado en leer la Biblia y te voy a platicar. El desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días hasta terminar de leer la Biblia. Y la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera, versión contemporánea. Así que te invito a que leamos juntos la palabra de Dios y que disfrutemos de esta maravillosa lectura. El día de hoy estamos leyendo Éxodo capítulo 7, 8, 9 y 10. ¿Estás listo? Ve por tu Biblia, ve por tus lápices o colores y comencemos a leer juntos la palabra de Dios. Éxodo capítulo 7. El Señor le dijo a Moisés: mira, ante el faraón tú serás como si fuera yo mismo, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú le dirás al faraón todo lo que yo te ordene decir, y tu hermano Aarón hablará con él para que deje ir de su país a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del faraón para multiplicar en Egipto mis señales y mis maravillas. El faraón no les hará caso, pero yo descargaré mi mano sobre Egipto y con grandes juicios sacaré de este país a mis legiones, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de allí a los hijos de Israel, los egipcios van a saber que yo soy el Señor. Y entonces Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Cuando hablaron con el faraón, Moisés tenía 80 años de edad y Aarón 83. Qué interesante, no sé si ellos ya pintaban canas, porque de repente vemos ahí en las cuadros que venden que estos hombres están muy canosos y ya están muy ancianos. Pero también es importante considerar que ellos vivían un buen de años, así que quién sabe si estuvieran canosos como los pintan los retratos. Dice el versículo 8, el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: si como respuesta el faraón les pide un milagro, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón para que se convierta en culebra. Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron todo lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en culebra. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara, y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón de Faraón se endureció y no les hizo caso. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el corazón del Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo, así que ve a hablar con el Faraón por la mañana, a la hora que sale al río. Párate a la orilla y enfréntate a él. Toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Pero hasta ahora no has querido hacer caso. Por eso, así ha dicho el Señor: con esto vas a saber que yo soy el Señor. Con la vara que tengo en la mano voy a golpear el agua del río y ésta se convertirá en sangre. Los peces que hay en el río morirán y el río apestará y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y que extienda su mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sus arroyos, sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por todo Egipto, lo mismo en los vasos de madera que en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les ordenó hacer. Aarón levantó la vara y en presencia del faraón y de sus siervos golpeó las aguas del río y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Asimismo, murieron los peces que había en el río, y el río mismo se corrompió de tal manera que los egipcios no podían beber de él. Por toda la tierra de Egipto había sangre. Como los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, el corazón del faraón se endureció, y tal como el Señor lo había dicho, no les hizo caso. Al contrario, el faraón se volvió a su casa y tampoco a esto le dio atención. Mientras tanto, para poder beber en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río, pues no podían beber de las aguas del río. Así pasaron 7 días después de que el Señor hirió el río. Éxodo capítulo 8. Está buena la lectura, ¿no? Y aquí comienzan todas las plagas que en este caso azotaron a Egipto por ser tan duro y tan cruel con el pueblo de Israel. Abusados los que se meten con Israel, porque el Señor los defiende. Éxodo 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile que yo, el Señor, he dicho: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir,
Vas a ver cómo voy a castigar con ranas todos tus territorios. El río criará ranas y éstas entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y se treparán a tu cama, y se meterán a las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas se treparán sobre ti y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. El Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara que lleva en su mano sobre los ríos, arroyos y estanques, y que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron toda la tierra de Egipto. Pero los hechiceros hicieron lo mismo, y con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que nos quite las ranas a mí y a mi pueblo. Entonces dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios al Señor. Y Moisés le dijo al faraón: dígnate indicarme cuándo devorar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas, y que se queden solamente en el río. El faraón dijo: hazlo mañana. Y Moisés respondió: así se hará, tal y como lo has dicho, para que sepas que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. En cuanto a Moisés y Aarón salieron de la presencia de Faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el Faraón. Y el Señor actuó en conformidad con la palabra de Moisés, pues murieron las ranas en las casas, los cortijos y los campos. Entonces las juntaron y amontonaron, pero todo el país apestaba. Y tal como el Señor lo había dicho, en cuanto el Faraón vio que se le había dado un respiro, endureció su corazón y no les hizo caso. Y aquí viene una de las plagas más rudas, la plaga de los piojos. Escucha: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, para que éste se convierta en piojos por todo Egipto. Ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos. En todo Egipto, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos, lo mismo en la gente como en los animales. Los hechiceros hicieron también sus encantamientos para convertir el polvo en piojos, pero no pudieron. Así que tanto la gente como los animales tenían piojos. Entonces los hechiceros le dijeron al faraón: esto es obra del dedo de Dios. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mañana vas a levantarte y presentarte ante el faraón. Cuando él baje al río, allí le dirás que yo, el Señor, le digo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti y contra tus siervos y contra tu pueblo y tus casas toda clase de moscas. Todas las casas de Egipto se llenarán de moscas, lo mismo que la tierra donde haya egipcios. Ese día pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Voy a hacer distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor, y toda clase de moscas fastidiosas vino sobre la casa de Faraón y sobre las casas de sus siervos, y sobre todo Egipto. Por causa de ellas, el país quedó en ruinas. Entonces el Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan un sacrificio a su Dios aquí en el país. Pero Moisés respondió: no está bien que lo hagamos así, porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios lo que para los egipcios es algo repugnante. Y si a la vista de los egipcios ofreciéramos un sacrificio, lo que para ellos es repugnante, ¿no crees que nos apedrearían? Debamos ir por el desierto camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos diga. Entonces el faraón dijo: yo los dejaré ir al desierto para que allí ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con tal de que no vayan más lejos, y oren por mí. Y Moisés respondió: en cuanto yo salga de tu presencia, rogaré al Señor para que mañana mismo todas las moscas se aparten del faraón y de sus siervos y de su pueblo, siempre y cuando el faraón no falte más a su palabra y nos deje ir como pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor, y el Señor hizo lo que Moisés le pidió y alejó todas las moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo. Ni una sola mosca quedó. Pero incluso en esta ocasión el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Éxodo capítulo 9. Estamos acercándonos a la liberación de Israel.
Estamos acercándonos a la liberación de Israel. ¿Y a poco no sientes que cada vez se pone más interesante? Mira, cuando Dios dice algo, de verdad déjame insistir, Dios cumple lo que dice en su palabra. Tienes que creer a lo que Él te haya dicho a través de ella. Y para conocer lo que Él te ha dicho, pues obviamente tienes que leer la palabra de Dios. Continuamos con la lectura. Éxodo capítulo 9. Entonces el Señor le dijo a Moisés: preséntate ante el faraón y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo dejas ir y sigues deteniéndolo, la mano del Señor va a caer sobre los ganados que tienes en el campo y sobre los caballos, los asnos, los camellos, las vacas y las ovejas. Será una plaga muy grave. Y el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que no muera nada de lo que es de los hijos de Israel. El Señor ha puesto un plazo y ha dicho: yo, el Señor, haré esto en el país mañana. Al día siguiente el Señor hizo todo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel no murió ni una sola cabeza. Entonces el faraón mandó a ver, y resultó que del ganado de los hijos de Israel no había muerto un solo animal. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: tomen de un horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al cielo en presencia del faraón. La ceniza se hará polvo y caerá sobre toda la tierra de Egipto, y todo en Egipto producirá salpullido con úlceras en la gente y en los animales. Y ellos tomaron cenizas y se enfrentaron al faraón, y Moisés arrojó la ceniza al cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en la gente como en los animales. Por causa del sarpullido, los hechiceros no pudieron enfrentarse a Moisés, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón, y tal como el Señor lo había dicho, no le hizo caso a Moisés. El Señor le dijo a Moisés: levántate muy temprano y preséntate ante el faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hasta ahora ya tienes que saber como para qué Dios quería que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Para que me sirva, decía el Señor, porque esta vez voy a enviar a tu corazón y a tus siervos y a tu pueblo todas mis plagas, para que entiendas que no hay en toda la tierra otro Dios como yo. Voy a extender ahora mi mano, y a ti y a tu pueblo los heriré con una plaga, y tú dejarás de existir. A decir verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Aún así en tu soberbia retienes a mi pueblo y no lo dejas ir? Pues mañana a estas horas haré que caiga sobre Egipto un granizo muy pesado, como nunca antes hubo desde que Egipto se fundó hasta ahora. Así que manda a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre o animal que se halle en el campo y que no se guarezca en casa, y morirá. Los siervos del faraón, que tuvieron temor de la palabra del Señor, hicieron que sus criados y su ganado se guarecieran en casa. Pero los que no recibieron en su corazón la palabra del Señor, dejaron en el campo a sus criados y sus ganados. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre hombres y animales y sobre toda la hierba del campo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que tronara y granizara, y que cayera fuego sobre la tierra. El Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Llovió granizo y fuego mezclado con el granizo. Un granizo tan grande como nunca antes lo hubo en todo Egipto desde que el país fue habitado. Y en todo Egipto ese granizo hirió todo lo que estaba en el campo, lo mismo a los hombres que a los animales. De igual manera el granizo destrozó toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. El único lugar donde no hubo granizo fue la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es justo y mi pueblo y yo somos impíos. Oren al Señor para que cesen estos ensordecedores truenos y el granizo. No voy a seguir deteniéndoles, voy a dejarlos ir. Y Moisés le respondió: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán. Ya no habrá más granizo, así sabrás que la tierra es del Señor. Aunque yo sé que ni tú ni tus siervos tendrán todavía temor de la presencia de Dios el Señor. Como la cebada estaba ya espigada y el lino estaba en caña, tanto este como aquella quedaron destrozados, pero el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque son productos tardíos.
En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón y estuvo fuera de la ciudad, extendió sus manos al Señor y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia dejó de caer sobre la tierra. Pero al ver Faraón que la lluvia había cesado, lo mismo que el granizo y los truenos, se obstinó en seguir pecando, y tanto él como sus siervos endurecieron su corazón. De tal manera se endureció el corazón del Faraón que no dejó ir a los hijos de Israel, tal y como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Ahora escuchemos la plaga de las langostas. El Señor le dijo a Moisés: «Preséntate ante el Faraón. Yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrarles a ellos estas señales mías, y para que tú les cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto. Así sabrán que yo soy el Señor». Moisés y Aarón se presentaron ante el Faraón y le dijeron: «El Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si insistes en no dejarlo ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu territorio, y éstas cubrirán la superficie de la tierra, de tal modo que no podrá verse el suelo. Se comerán todo lo que el granizo no haya dañado, lo mismo que todos los árboles frutales del campo. Llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, como nunca antes lo vieron tus padres ni tus abuelos desde que nacieron hasta el día de hoy». Y dándose la vuelta, Moisés salió de la presencia del Faraón. Entonces los siervos del Faraón le dijeron: «¿Hasta cuándo este hombre será para nosotros una trampa? Deja que esta gente se vaya y sirva al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto se encuentra en ruinas?». El Faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «Vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que van a ir?». Moisés respondió: «Tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas. Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor». Pero el Faraón les dijo: «Y claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir a ustedes y a sus niños? Tengan cuidado, que les puede ir muy mal, pues no será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que pidieron». Y los echaron fuera de la presencia del Faraón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas y cubran todo el país y acaben con todo lo que dejó el granizo». Y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche soplara sobre el país un viento del oriente. Y cuando llegó la mañana, con ese viento del oriente llegaron las langostas, y se extendieron y se plantaron por todo Egipto. Vinieron en tal cantidad que nunca antes sucedió algo así, ni sucederá después. De tal manera cubrieron la superficie del país, que se oscureció la tierra. Arrasaron con toda la hierba del campo, y con todos los frutos que el granizo había dejado en los árboles. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde en los árboles ni en la hierba del campo. El Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, pero les ruego que, solo por esta vez, perdonen mi pecado y pidan al Señor su Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal». Y Moisés salió de la presencia del Faraón y oró al Señor. Entonces el Señor trajo de occidente un viento muy fuerte y barrió con las langostas y las arrojó al mar Rojo. Ni una sola langosta quedó en todo Egipto. Pero el Señor endureció el corazón del Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. El Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas tan densas que hasta se puedan tocar». Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas. En esos 3 días nadie pudo ver a su vecino, ni nadie se movió de su sitio. En cambio, todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Entonces el Faraón mandó llamar a Moisés y le dijo: «Vayan a servir al Señor y lleven con ustedes a sus niños, con tal de que dejen aquí a sus ovejas y a sus vacas». Pero Moisés respondió: «Pues hasta tú vas a darnos los animales que debemos ofrecer al Señor nuestro Dios como sacrificio y holocausto. También nuestros ganados irán con nosotros. No se quedará aquí ni una sola pezuña, pues tenemos que tomar de nuestros animales para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabremos cómo debemos servirle hasta que lleguemos allá». Pero el Señor endureció el corazón del Faraón y éste no quiso dejarlos ir. Al contrario, el Faraón le dijo a Moisés: «Aléjate de mí y ten cuidado de no volver a verme, porque si algún día vuelves a verme, morirás».
Y Moisés le respondió: tal y como lo has dicho, nunca más volveré a verte. El poder de Dios es algo asombroso. Nadie se compara con Él. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes qué es lo mejor? Tú eres parte de Él. Eres uno de sus hijos, así que dale gracias a Dios. Escribe en los comentarios por qué estás agradecido y qué es lo que más te ha sorprendido del Señor. Nos vemos el día de mañana para continuar con esta lectura. Pero antes, no olvides que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Hasta pronto.